Buenos días, mi nombre es Yanna Torcate, estudiante del segundo año de Derecho, modalidad semipresencial de la Universidad de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Núcleo San Carlos. Voy a explicarles y a presentarles el video exposición del módulo 5 correspondiente a la teoría de la pena. En este caso, penología es la rama de las ciencias penales que estudia los sistemas de castigo y redención de los criminales, así como los métodos y procedimientos legales para prevenir el delito. La sanción penal, por su parte, es el castigo impuesto a una persona cuando ésta comete una conducta punible, es decir, una acción antijurídica, típica y culpable, de conformidad con lo establecido en el Código Penal. En este sentido, la sanción penal a nivel universal versa sobre tres bienes básicos para el individuo: la vida, la libertad y la propiedad, cuyos correlatos son la pena de muerte, no aplicable en nuestra legislación, la privación de un tiempo de libertad o la pérdida absoluta, tampoco se aplica en nuestra legislación venezolana, ya que nosotros no tenemos cadena perpetua, o de alguna de las capacidades de obrar o de intercambio, la inhabilitación civil, política, la suspensión del ejercicio de alguna profesión y las penas patrimoniales. Las teorías de la pena versan sobre finalidades. En este caso, las teorías absolutas, la pena se justifica por sí mismo, por ser la consecuencia del delito. Marjor dice que punitum quia pensetum, al mal del delito debe seguir el mal de la pena. Y la teoría relativa habla que se encuentra justificada en los fines prácticos que persigue, como es la prevención del delito. Penitum pensetur, ne persetur. De igual forma está la teoría mixta, que reúne los elementos de retribución con la consecución del objetivo utilitario. Tenemos además que la teoría del castigo ha sido tradicionalmente una forma de control de conducta de los niños, delincuentes o animales. El castigo ha sido la técnica de control más usada y se remonta a civilizaciones conocidas como los primitivos contemporáneos. La siguen usando para socializar niños o readaptar a los delincuentes. El castigo aparece ligado a la educación y se aplica aparentemente para evitar la repetición de un acto. Tenemos algunas posiciones de algunos autores con respecto al castigo. Snir considera que el castigo es ineficaz a la larga para cambiar la conducta. Él apoya los refuerzos positivos y Salomón, por su parte, da importancia al castigo en educación y en psicoterapia. De igual manera, en nuestro código vigente, en nuestro código penal vigente, se establece que las clases de pena se dividen en corporales, no corporales, accesorias y principales. En cuanto a las penas corporales, tenemos que son las que se denominan restrictivas de la libertad y son las siguientes: el presidio, la prisión, el arresto, la relegación a una colonia penitenciaria, el confinamiento y la expulsión de la República del territorio. De igual manera, las penas no corporales están contempladas en el artículo 10 de nuestro Código Penal y son la sujeción a la vigilancia de la autoridad pública, la interdicción civil por condena penal, la inhabilitación política, la inhabilitación para ejercer una profesión, industria o cargo, la destitución del empleo, la suspensión del mismo, la multa, la caución de no ofender o dañar, la amonestación o el apercibimiento, la pérdida de los instrumentos o las armas con que se cometió el hecho punible y los efectos de que provenga. De igual manera establece los pagos de costas procesales, eso todo en el artículo 10. A partir del artículo 11 se dividen también en principales y accesorias. El artículo 11 las define. Las principales son las que la ley aplica directamente sobre el castigo del delito y las accesorias son las que la ley trae como adherentes a la principal, necesarias o accidentalmente. El artículo 12 y 13 las señala con mucha más precisión. De igual manera tenemos que la aplicación de la pena, por su parte, es el último elemento positivo del delito. Las penas es la retribución total o parcial de un derecho legítimamente protegido, producto de un hecho punible. Dicho derecho es la libertad. Por eso es tan importante la pena. La pena supone 4 elementos fundamentales. 1. El cálculo de la pena. 2. La división de las penas en principales y accesorias. 3. La conmutación o la conversión de la pena. 4. Los criterios y la prescripción de la pena. Entonces ahí tenemos
explicado un poco lo que trata de penología, la sanción penal y la pena. En el artículo 250 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal encontraremos cuándo debe aplicarse las medidas de privación judicial preventiva de la libertad, y en el artículo 256 del COC se señala cuándo puede aplicarse las medidas cautelares sustitutivas. Es decir, que en lugar de aplicarse la privación de libertad, se apliquen las medidas sustitutivas, que pueden ser cualquiera de las 9 que aparecen en el COC, en lugar de las privativas de libertad. Por eso debemos aprender a conocer bien cuándo se puede aplicar la medida cautelar y cuándo la privativa. En el artículo 250 establece como primer requisito que haya cometido un hecho punible y que dicho hecho punible merezca pena privativa de libertad. En segundo lugar, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión de un hecho punible. Es decir, fundamentados indicios de que fue la persona que mató, que robó, que hurtó, que violó. Y en tercer lugar, una presunción razonable o la apreciación de las circunstancias particulares del caso del peligro, de fuga, de obstaculización de la búsqueda de la verdad respecto a un acto concreto de la investigación. De igual manera, en el artículo 37 del Código Penal nos señala cómo debe hacerse el cálculo o cómputo de la pena. Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprometida entre dos límites, se entiende que normalmente debe ser aplicable en término medio, que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad. Se le reducirá hasta el límite inferior cuando o se le aumentará hasta el límite superior cuando sea el mérito de la respectiva circunstancia atenuante o agravante que ocurra en el caso concreto, debiendo comparárselas cuando se les haya hecho de una u otra especie. No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o inferior cuando así lo exprese determinadamente la ley, y se traspasará a uno u a otro límite cuando así sea menester en virtud de la disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces se calculará en proporción a la cantidad de la pena que el juez haya aplicado al reo. Si no concurriera el mismo aumento o la disminución, si para el aumento o la rebaja debe fijarse dos límites, el tribunal hará esto dentro del aumento o la rebaja respectiva cuando el número sea menor o mayor a la gravedad del hecho. Todo depende de la gravedad y los atenuantes que tenga el reo en cuanto a su pena. Todos estos casos tendrán que ser presentes y ser normados bajo el artículo 94 de nuestro Código Orgánico, de nuestro Código Penal, que en ningún caso se excederá el límite máximo de 30 años en la pena restrictiva de libertad que imponga la ley, que es nuestra pena máxima. De igual manera, la ejecución penal se define como la actividad tendiente a cumplir los mandatos de una sentencia firme. Es un conjunto de actos necesarios para la realización de la sanción contenida en una sentencia condenatoria definitiva emanada de un juez o tribunal. La ejecución penal le corresponde al tribunal de ejecución. La ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. La ejecución de las penas y las medidas de seguridad corresponden al cumplimiento de todas las clases de penas y las clases de medidas de seguridad, no solo a las privativas de libertad. En este sentido se observan otras penas como son la multa, la inhabilitación, y el Código Orgánico Procesal Penal señala cómo debe proceder el juez cuando haya que convertir una multa. Y eso lo reza en nuestro artículo 473 del COC, y establece cómo deben ser los parámetros para lo mismo. Se define como ejecución penal como la actividad, además ordenada, fiscalizada por los órganos jurisdiccionales para lograr el cumplimiento de la pena que haya impuesto, en este caso, el juez de control. Y la sujeción a la vigilancia de la autoridad constituye una pena que se sustenta en la prevención, por ende, en los principios de resocialización, rehabilitación y reinserción social.
La libertad condicional podrá ser acordada por un tribunal de ejecución cuando el penado o penada hayan cumplido por lo menos las 3/4 partes de la pena impuesta, y además cada uno de ellos debe estar señalado a concurrir debe estar contenido en las circunstancias siguientes. La libertad condicional se aplicará cuando existan estos 3 pasos: que no haya cometido algún otro delito o falta dentro o fuera del establecimiento durante el cumplimiento de la pena, que el interno o interna haya sido clasificado o clasificada previamente en grado de mínima seguridad por la Junta de Clasificación designada por el Ministerio con competencia en materia penitenciaria. La tercera, el pronóstico de conducta favorable del penado o penada, emitida de acuerdo a una evaluación realizada por un equipo evaluador designado por el Ministerio con competencia en materia penitenciaria. Las medidas de seguridad pueden ser o pueden atender a... Las medidas de seguridad tanto atienden a la peligrosidad del sujeto, exteriorizadas en todo caso a través del ilícito penal, son medidas de prevención especial. De acuerdo a su clasificación, tenemos por su función que deben agruparse en medidas terapéuticas, buscan la curación; medidas educativas, buscan la reeducación; medidas asegurativas, buscan la inocuización y resocialización. En cuanto a las clases de medidas de seguridad, también tenemos, en cuanto a sus fundamentos, las predelictuales y las postdelictuales. En cuanto al bien jurídico afectado, tenemos las privativas y las restrictivas. Y en cuanto a las penas, tenemos las sustitutivas y las complementarias. De acuerdo a las finalidad, tenemos las inocuizadoras y las curativas. Y en cuanto a su importancia, tenemos las principales y accesorias. Además, podemos hacer una comparación de las penas y las medidas de seguridad, de acuerdo a diferencias que tienen entre cada uno. Por ejemplo, o mejor dicho, de acuerdo al presupuesto para su aplicación, supone que en cuanto a la pena, presupone la culpabilidad, presupone. En cuanto a la medida de seguridad, supone la peligrosidad de la gente. En cuanto al límite, la pena no puede rebasar el límite de la culpabilidad de la gente. En cuanto a la medida de seguridad, la medida prescinde de un límite, es determinada por la peligrosidad de la gente. En cuanto a la duración, la diferencia, la duración en la pena es determinada, y en cuanto a la medida de seguridad, la duración es indeterminada. En cuanto a los fines se refiere, las penas buscan la prevención general, la prevención especial, el restablecimiento del orden jurídico y la reafirmación de valores éticos. Y la medida de seguridad busca especialmente la prevención especial. Además, tenemos que considerar que cada uno de los elementos que he explicado de la pena y de las medidas de seguridad son atenuantes o variantes que van de acuerdo a cada caso en especial. Tenemos que además que en la extinción de la acción penal, tenemos que diferenciar eso, la extinción en la acción penal, tenemos por la muerte del procesado, contemplado en nuestro artículo 103 del Código Penal, el artículo 49, literal 1 del COP. También tenemos la extinción por amnistía, constituido en el artículo 104 del COP y el artículo 49, literal 2 del Código Orgánico Procesal Penal, y el artículo 187.5 de la República Bolivariana, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos además la extinción de la acción penal por desmentimiento o abandono de la acusación privada en los delitos de instancias de la parte agraviada, que es el artículo 106 del Código Penal, artículos además 26, 25, 26, 49, literal 3 y 407 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Y tenemos que se extingue la acción penal por el pago del máximo de la multa, previa admisión del hecho, en los hechos punibles que tengan asignadas esta pena, que está contemplado en el artículo 49, literal 4 del COP. Tenemos que la extinción además se da por el cumplimiento de las obligaciones en el plazo en la suspensión condicional del proceso,
luego de la verificación del juez en la audiencia respectiva, el estipulado en los artículos del COC y del Código Penal. Tenemos además el cumplimiento de los acuerdos reparatorios, la aplicación de un criterio de oportunidad en los supuestos y formas previstas por la ley, y además tenemos una forma de extinción de la acción penal por la prescripción de la acción penal, salvo que el imputado renuncie a ella. Esto está estipulado tanto en el Código Orgánico Procesal Penal, en nuestra Constitución y en los artículos que corresponden al Código Penal. La extinción por su parte de la pena, que es distinta a la acción penal, en este caso la extinción de la pena, se da por la muerte del reo, por la amnistía, por el indulto, por el cumplimiento de la condena y por la prescripción en la ejecución de la pena. Todo contemplado en nuestro Código Penal y obviamente en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que las personas civilmente responsables ex delito, en reglas generales, eso es un principio que responde civilmente ex delito. Quienes hayan realizado un hecho que genere responsabilidad penal, el responsable penalmente igualmente debe responder civilmente si concurre en el hecho varias personas. Todos quedan solidariamente obligadas por el daño causado, estimado en el artículo 124, 125 de nuestro Código Penal. De igual forma, establece el objeto de la responsabilidad. El objeto de la responsabilidad civil está constituido en el artículo 120 de nuestro Código Penal. La responsabilidad civil comprende tres aspectos fundamentales que es importante versarlos o rezarlas, que lo dice en nuestro artículo 120, que son la restitución que en este caso literalmente dice debe ser hecha de la misma cosa siempre y cuando ello sea posible en el pago de los deterioros o menoscabos, a regulación del tribunal, la repartición de los daños causados, en este caso el pago equivalente al valor de la pérdida de la cosa, a regulación del tribunal, valorado en la entidad del daño, y además la indemnización de perjuicios ocasionados no solo a la víctima, sino en este caso a familiares o a terceros. La extinción de la pena es, como lo dijimos antes, se puede hacer por que existen de una u otra manera atenuantes. Lo dijimos, uno de los principales atenuantes es la prescripción. La prescripción debemos evaluarla y estudiarla porque tiene que ver con el tiempo de la pena, tiene que ver con el lapso del tiempo. Esto está establecido en nuestro artículo 108 del Código Penal, donde dice los tiempos o los lapsos de la pena de 15 hasta 3 años y estipula cómo debe procederse. Y en el artículo 109, cuando comienza la prescripción, explica un poco las infracciones que debe realizarse, y el artículo 110, cuando se interrumpe la prescripción, cuáles son las acciones que interrumpen este hecho que también puede ser refutado por la ley, y el artículo 111 de nuestro Código Penal establece cuando un condenado sea sometido, o sea, la atenuante, un atenuante especial, que es cuando un condenado sea sometido por cualquier hecho punible y un nuevo juicio empiece, bueno, ya existe un atenuante que interrumpe también la prescripción. La prescripción, además, tiene sus aspectos que están contemplados en el artículo 112, habla de cómo, cómo son los efectos de la prescripción, básicamente, y yo gustosamente he explicado brevemente cómo se ha desarrollado tanto la teoría de la pena, los principales aspectos de la misma, los fundamentos legales y el marco jurídico venezolano que constituye la pena, y obviamente cómo todo esto se encadena en nuestro proceder, si se quiere decir, nuestro proceder como abogados o como futuros abogados. Estoy gustosa de haber realizado esta ponencia del módulo número 5